nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, un solo Dios, amén. Gracias a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Salvador Jesucristo. Él es una persona de la eternidad, Él es Dios. Y nosotros hablamos acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Habló el vez pasado con ustedes la autoridad de nuestro Señor sobre la naturaleza, sobre todas estas cosas. Y voy a continuar con ustedes para hablar con respecto a la autoridad de Jesucristo sobre los ángeles. Y antes voy a dar como una introducción. Añadimos a esto los milagros cuando el Señor se curó de los enfermos, frente a Él como su nacimiento de un virgen, es un maravilloso movimiento de una estrella para mostrar el lugar de su nacimiento de los Reyes Magos. También todo esta donante de Cristo tiene autoridad sobre la naturaleza en todos aspectos: el sol, las estrellas, las rocas, la tierra, el mar, el viento, las olas, las plantas, los animales, las enfermedades humanas y las puertas cerradas. Su autoridad sobre todo esto manifestaba por su sola orden o voluntad, y esto no puede ser hecho por un ser humano, sino que es una autoridad divina. Con respecto también la autoridad de Jesucristo sobre los ángeles, hay varias frases, por ejemplo, o varias cosas. Primero, en los primeros los capítulos de la epístola a los hebreos, San Pablo, el apóstol, explica cómo Cristo es más grande de los ángeles, Hebreos 1:4, con indicaciones que prueban su divinidad con respecto a Él como el Hijo, que es siente a la mano derecha de la majestad en el alto. Así dijo que el trono de Dios es para siempre y por siempre, y que todo fue puesto bajo sus pies. Número 2. Se dijo de Cristo que todas las ángeles de Dios lo adoran. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Y que a su nombre toda rodilla debe doblarse de aquellos en el cielo. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Los ángeles no pueden arrodillarse y adorar excepto a Dios mismo. Se dijo en el libro de Apocalipsis que los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron ante Él mientras cantaban: tú eres digno de tomar el pergamino y de abrir sus sellos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Número 3. Está escrito que después de la tentación en el distrito, los ángeles le servían. El Evangelio de San Marcos 1:13. Y los ángeles vivieron y les sirvieron. El Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 11. Número 4, acerca de la sumación de los ángeles a Cristo está escrito: ¿quién está a la diestra de Dios, habiendo subido el cielo después de que lo habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades? La primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 22. ¿Quién es aquel a quien los ángeles sirven y ante quien los ángeles? Las autoridades y potestades le
eran sujetos sino Dios mismo. Número 5, se dijo en más de una ocasión que los ángeles son los ángeles de Cristo y que Él los envió. Por ejemplo, hay varios. Primero, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 41 y 42, está escrito: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo, y a los que hagan iniquidad y los echarán en el horno de fuego. ¿Quién es aquel que tiene autoridad para enviar ángeles el día del juicio? Sino Dios mismo. Número 2 de este punto. El Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 30 y 31, está escrito: Él enviará a sus ángeles con un gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Observamos aquí de los ángeles son suyos, el reino es suyo y los elegidos son suyos. Y estos no puede referirse a un ser humano o a cualquier ser criado en ninguna forma. Los ángeles pertenecen a Dios solamente. ¿Por qué los ángeles son los ángeles de Dios? El Evangelio, por ejemplo, el Salmo nos dijo esta: bendigan al Señor ustedes sus ángeles. Salmo 103, versículo 30. Y también que hace de los vientos sus mensajeros, de las llamas de fuego sus ministros. Salmo 104, versículo 4. Y las cartas a los Hebreos, capítulo 1, versículo 7. Porque Él dará a sus ángeles poder sobre ti, para guardarte en todos tus caminos. Ellos te levantarán en sus manos. Salmo 91, versículo 11 y 12. Y el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 6. El Señor Jesús mismo dice: aquel que venza será vestido en ropas blancas. Yo confesará su nombre ante mi Padre y ante sus ángeles. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Dios es igual que envía a sus ángeles, como el profeta Daniel dice: mi Dios envió a sus ángeles y cerró las bocas de los leones. El libro del profeta Daniel, capítulo 6, versículo 22. ¿Cómo pueden los ángeles ser de Dios y de Cristo al mismo tiempo a menos de los 201? Tenemos un buen testimonio al final del libro de Apocalipsis. El Señor Dios de los santos profetas envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que tendrán lugar pronto. También converso con el primer versículo del libro de Apocalipsis. ¿Por qué el reino le pertenece? El reino es el reino de Dios y el Padre nosotros oremos al Padre Celestial diciendo: vengan a nosotros tu reino. El Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 10. El apóstol dice: Dios te llama a su propia reino y gloria. La primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12.
Y el Señor, nuestro Señor, las cartas de Santiago, capítulo 2, versículo 5, el Señor Jesucristo dice, el reino de mi Padre, el Evangelio de San Mateo 26, versículo 29, el Evangelio de San Mateo 13, 43. El término reino de Dios aparece en varios versículos, entre los cuales está el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos 18 y 20, y 28 y 29. Entonces, el Señor tenía autoridad sobre los ángeles y Él tenía reino. Por eso, Él es Dios, no hay otro. Por ejemplo, también hay varias cosas del reino del Señor. Por ejemplo, aún así el Señor Jesucristo declara que ese reino le pertenece, diciendo, en verdad les digo, que algunos de los que están aquí no probarán la muerte hasta que vienen el Hijo del Hombre bebiendo en su reino. El Evangelio de San Mateo 16, versículo 28. Esto es frente a la expansión de su reino en la tierra y frente al fin de esta era. Él dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que pasen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. El Evangelio de San Mateo 13 de 40 a 42. Número 3. Con respecto al reino del Señor de Cristo, el apóstol dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar los vivos y los muertos por su manifestación y por su reino te encargo solamente. La segunda carta de San Pablo a su discípulo Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Acerca de este reino celestial, el ladrón penitente dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. El Evangelio de San Lucas 23, versículo 43. Daniel el profeta estaba probablemente refiriéndose al reino del cielo cuando habló sobre Cristo diciendo, su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino aquel que no será destruido. Daniel 7, 14. Estos términos solo que usaron para referirse a Dios, el Dios el que vivo para siempre, el Altísimo y el justo Dios por siempre. Por eso también podemos decir que nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo, Él es Dios verdadero. Gloria a la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén.